Hola de nuevo. Continuamos. En este punto vamos a ver una hoja que se llama lista de quits, que es una hoja unificada donde tratamos de aglutinar absolutamente todos los quits, ya sea el de la empresa, que es el primero que van a ver acá. Obviamente AgroSRL es una denominación ficticia. Tenemos un quit ficticio, es responsable en cripto, eh, comprobantes habituales en la compra es facturas A y en la venta facturas A, una alícuota del 21%. Me dice que tenemos un quit incorrecto, obviamente, porque analiza el tema del último dígito y la validación de quit. Como ven acá, es una función que está incorporada en el Excel y de acuerdo al cálculo que realiza y el análisis no es un quit válido. La jurisdicción 906 la vamos a poder cambiar, que nos va a servir mucho para la liquidación de todo lo que es ingresos brutos. Como verán acá, esto me tendría que indicar en este punto que la jurisdicción principal es esta. Y de ahí en más, después vamos a ver, bueno, en este punto vamos a ver solamente las jurisdicciones activas. Ahí está. Como para que no se nos llene la pantalla de cosas. Acá nos va a servir esta parte de determinar cuál es la jurisdicción principal porque después se va a distribuir no tanto el coeficiente unificado porque ese lo vamos a cargar manualmente, pero sí nos va a servir para los regímenes especiales donde tenemos que hay un porcentaje que se destina en la sede principal. En este caso lo marcamos ya de antemano, que es esta, solo nos indica que es el Chaco y bueno, algún dato más si queremos, por ejemplo el teléfono o algún otro dato lo podemos incorporar. Este usuario que esta razón social que dice anulada lo puse porque lo he visto en varios sistemas contables que he trabajado en el pasado y me pareció interesante porque a veces se anula una factura o algún comprobante y normalmente si no se llegó a cargar por ejemplo, la razón social, bueno, contamos con esta para que diga anulado directamente. Y nada más. Bueno, después de ahí en adelante vamos a ir colocando cuáles son nuestros clientes o nuestros proveedores. Acá en este caso yo estuve practicando y solamente le puse cliente en lugar de buscar por internet nombres válidos y quits válidos. Sepan disculpar, es solamente para ejemplificar en donde tenemos quit ficticios, nombre ficticio y bueno, que es un responsable en cripto, un sujeto exento, monotributo social, un cliente del exterior, es para ejemplificar. Y esta parte la incorporé, por eso también tuve que anular muchos videos y los borré porque me pareció mejor determinarlo de antemano que este contribuyente o este quit, digámoslo así, puede hacer el papel de comprador y puede ser también cliente nuestro. Entonces, cuando nosotros lo tenemos de cliente, le emitimos una factura A y cuando él nos emite una factura, vamos a pedirle una factura A. En este caso, por ejemplo, siempre le vamos a emitir una factura a YPF y siempre vamos a recibir en la parte de compras y esto nos va a agilizar después la registración, porque yo cuando vaya a tipear directamente el cliente, por ejemplo, si voy a poner YPF, ya directamente me va a traer los datos del quit y todo, y lo único que voy a tener que poner es el punto de venta y el número y listo, en ese punto. Lo mismo en la parte de ventas. Yo voy a poner la fecha, el cliente y teóricamente, bueno, esto me tiene que ya precalcular qué tipo de cliente es. Si yo en este caso particular le estoy emitiendo, por ejemplo, tickets, porque está en una sucursal donde emiten tickets, entonces yo sé que el cliente 4 siempre va a esa sucursal. No significa que cambie y que a lo mejor tenga que ponerle factura A y ahí solo el sistema me decía, bueno, perfecto, entonces si es factura A va a corresponder punto de venta 2 seguramente y el comprobante número 3 que es el que continúa de las facturas A.
porque en las facturas B que tenemos anterior, bueno, siguió toda esta secuencia que yo puse de ejemplo, que estaba practicando, y vemos que de facturas A el último fue este, y fue punto de venta 2 y el documento 2. Entonces, bueno, me va a traer el 2.3 como sugerencia. No significa que yo en la registración tenga traspapelado, tenga otro orden de este cliente en particular, pero si es ordenado y cronológicamente va llevando todos los papeles de acuerdo a es decir, las copias que nos trae o el listado de los documentos que nos trae, tendría que seguir un orden y nos facilitaría muchísimo el tema de la registración y ahorrar tiempo y no tener que estar viendo qué orden tenemos o registrar primero los de final del mes y después los del principio. Se supone que tenemos que registrar todo lo en orden cronológico. Es más, si yo acá coloco un día anterior, ya me va a decir documento de fecha anterior al registrado vacío. Eso ya me va a indicar de que lo ideal es registrar de manera ordenada desde el primero al último día del mes y desde los primeros comprobantes hacia los últimos comprobantes. Como sugerencia, no es que yo no voy a poder registrar, si yo quiero sigo registrando y no va a pasar nada, solamente van a estar esos cartelitos o esos alertas, y lo mismo cuando yo genere, por ejemplo, el archivo, que yo diga, bueno, imprimo así como está con todos los alertas, el archivo TXT para importarlo en el sistema y genero el libro de IVA, pum, listo. Después en otro momento lo ordeno. Se puede hacer, no hay ningún inconveniente, no hay ningún obstáculo, no es que les va a aparecer un cartel y no les va a permitir avanzar en lo absoluto. Bien, volvamos acá. Quedamos entonces en que tenemos distintas facturas, por ejemplo A, B, por X motivo. Como es monotributista, obviamente le voy a hacer una factura B, pero también puede llegar a darse el caso en donde tengamos que sea un cliente que sea responsable en cripto y sí o sí le tengamos que emitir una factura B por X motivo, porque por ejemplo, determinados tipos de actividades o rubros, etcétera. Esto porque supongamos que tenemos una segunda sucursal, nuestro cliente tiene una segunda sucursal donde emite tickets y ahí vamos a ir cargando los clientes obviamente de esa sucursal y en todo nos va a sugerir el sistema que corresponde a determinado ticket, como habíamos visto en este punto. O por ejemplo que el cliente 5, como habíamos visto en un punto, se le va a hacer factura de exportación porque es un cliente de afuera y bueno, así está cargado previamente en el listado de quit como para minimizar el impacto de los errores que por ahí podamos llegar a tener por cansancio, porque nos sobrepasa el volumen de información que nos trae el cliente X, etc. Entonces de esta manera nosotros ya vamos teniendo un previo control cargando incluso de qué jurisdicción es, que nos va a servir todas estas ventas, por ejemplo, para imputar en la principal y esta en otra jurisdicción, porque esta jurisdicción, por ejemplo, corresponde a esto que se emite tickets, corresponde a una sucursal que está, como dice acá, en Corrientes, y de esa forma nosotros tenemos en cuenta y controlamos varios vectores de errores que posibles puedan llegar a aparecer en el futuro. En principio, bueno, lo de convenio multilateral, otro el tema de la documentación, es más, el cliente se pudo haber equivocado y vamos y le decimos y bueno, termina anulando determinada facturación. Me tocó trabajar en un estudio contable, por ejemplo, donde se le emitían facturas a algunos monotributistas porque no tenían un sistema que controlara muy bien ni tampoco eran facturas electrónicas. Y bueno, de esa manera uno lo asesora y le hace ver cuáles son las formas correctas de registración, cosa de que una sola vez se cometan los errores y después de ahí en adelante no existan más. Bien, en un principio yo había puesto para que, por ejemplo, no pueda seleccionar ninguna otra factura, pero hoy
estoy en duda de cómo hacer las restricciones, porque vemos que si es por ejemplo, si es un responsable monotributista, antes solamente podía emitir factura C, factura o recibo C, ticket C. Creo que esa parte sigue igual. Es decir, que si yo tengo acá un monotributista, esto me va a cambiar. Todo esto voy a tener que ir colocando de acuerdo a lo que me sugiere acá, que va a tener que ver con la facturación C. Y en esta parte que había una restricción, la liberé y puede llegar a recibir facturas A o puede llegar a recibir facturas B, etcétera, por las últimas ordenanzas post pandemia, donde un monotributista incluso creo que puede llegar a recibir facturas A por el margen ese del 25% si superaba el volumen máximo de facturación que tenía. Así que bueno, en ese sentido lo flexibilicé al tema de la facturación en la parte de compras y que lo volqué acá en esta lista de quit. Que bueno, lo veremos después como punto indicándoles de una pequeña flexibilización. Pero si es monotributista acá, obviamente tengan en cuenta de que todas las facturas de venta en principio van a seguir siendo las de siempre, las de no ticket C, recibo C, factura C. Y si es, como estábamos viendo en el ejemplo, un responsable en cripto, no vamos a tener ya la factura C, sino A, B, de liquidación, M, liquidaciones A, B. Bueno, acá me aparece una liquidación C, no sé si debería estar ahí o no, eso lo voy a controlar después. Tickets. Bueno, volvamos a donde estábamos. Bien, eso es ni más ni menos que la lista unificada de quits, que en más de una ocasión van a ver que lo menciono, y sirve mucho para controlar y, como les dije, de atajar un poco los errores involuntarios que podemos llegar a tener y asesorarlo de una mejor manera al cliente en el caso que tenga errores muy repetitivos en ese sentido. Bueno, hasta acá llegamos en este video. El próximo hacemos de compras y de ventas.